Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos puede seguir en las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, en las redes sociales de Canal B, en la página de Canal B, en la aplicación de Canal B, vía las redes sociales de Expreso, vía las redes sociales de PO Radio 91.9 FM en la radio con fe. Nos puede seguir por el ecosistema de cables en todo el Perú. Se siguen sumando los cables, seguimos creciendo. Vamos adelante con fe. Bien, a ver, ayer estuvo con nosotros el doctor Omar Neira, un estupendo profesional. Nos permitió conversar sobre el tema que creo que a todos nos interesa, que es el tema de salud. Tocamos una serie de, digamos, aristas o, perspectivas de lo que es el tema sanitario en el país, medicinas, dengue, y demás. Pero dijo esto que es muy interesante, que quiero compartir con ustedes, que ha generado una serie de, digamos, comentarios, ¿no? Es en relación a la anemia. A ver, se lo pongo acá un cachito para que usted recuerde y conversemos un poco al respecto. Ahí va. A ver. Ahí El va. niño con anemia no tiene capacidades cognitivas para desarrollarlas adecuadamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su cerebro no va a desarrollarse adecuadamente para que cuando sea adulto pueda cumplir funciones básicas. No te hablo de funciones espectaculares astronáuticas, no, básicas, de sumar, comprender, entender, votar bien. O sea, hacer un análisis y decir por qué voto por un impresentable como Castillo, porque es dispararme a los pies. Si tienes poblaciones con 70% de anemia, poblaciones infantiles, destinas al fracaso tu sociedad, porque ese 70% alguna vez va a ser el empuje de la clase obrera, profesional, dirigente, muchos del Congreso, porque no tienen esa capacidad, es porque posiblemente sufrieron de anemia. Bueno, a ver, muchos congresistas quizá sufrieron de anemia, no tuvieron una alimentación adecuada, no tuvieron suficiente cantidad de hierro en su formación, digamos, cerebral, cognitiva y demás, y eso les trajo, evidentemente, una circunstancia en la que ya de adolescentes o mayores, su capacidad para razonar, para comprender, para tomar decisiones o para elaborar es mucho más complicada o no existe. Y eso que hemos dicho y decimos con el señor Omar Neira, con el doctor Omar Neira, es de extremo grave, porque lo apreciamos en lo que ocurre con los señores de la patria. Algunos de ellos, insisto yo siempre, son apenas un puñado, son muy brillantes, son preparados, inteligentes, veloces, rápidos, y como todas las personas normales, actúan de manera muy correcta y con sentimientos patrióticos. Pero la gran mayoría de congresistas no comprenden lo que están haciendo, ni siquiera comprenden qué cosa es lo que significa ser congresista, menos elaborar una ley, criticar un tema, digamos, de política pública, comprender por qué la minería hay que, digamos, impulsarla, qué significa la inversión en el puerto de Chancay, qué pasa con esta cuarta región que es el litoral peruano y el mar, cómo se saca jugo a eso. ¿Qué pasa con tantas cosas que conversamos con el doctor Omar Neira ayer en relación a lo que es el propio tema sanitario? No hay capacidad para comprender. ¿Por qué? Porque seguramente no han logrado o no tuvieron la oportunidad de alimentarse bien,
Es dramático lo que dice Neira, ¿no? Déjame ponerlo otra El vez. niño con anemia no tiene capacidades cognitivas para desarrollarse adecuadamente, para desarrollarlas adecuadamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su cerebro no va a desarrollarse adecuadamente para que cuando sea adulto pueda cumplir funciones básicas. No te hablo de funciones espectaculares astronáuticas, no, básicas, de sumar, comprender, entender, votar bien. O sea, hacer un análisis y decir por qué voto por un impresentable como Castillo, porque es dispararme a los pies. Si tienes poblaciones con 70% de anemia, poblaciones infantiles, destinas al fracaso tu sociedad, porque ese 70% alguna vez va a ser el empuje de la clase obrera, profesional, dirigente, muchos del Congreso, porque no tienen esa capacidad, es porque posiblemente sufrieron de anemia. Esa es la verdad, ¿no? Estamos frente a un hecho dramático, ¿eh? Realmente bastante malo, ¿no es cierto? Bastante delicado. No entienden. Ese es el problema. No entienden. Ahora, hablemos de otro tema, ¿no? Que es esto lo que dijo él. Comprando medicamentos entre 6 y 10 veces más su costo. Eso pasa hoy. Te explico cómo funciona. A ver. Yo soy Senares, tú eres el sector privado que tiene la industria farmacéutica y te digo, señor Baella, cotíceme a 30 días amoxicilina tal, 10 millones de tabletas. Tú eres una empresa formal, seria, internacional, transnacional, y me respondes, me dices, señor Senares, no lo puedo hacer en 30 días, entregarte esto porque son 10 millones. Te vuelven a cotizar el mes siguiente. Dice, señor Baella, cotíceme por 30 días más, entrega en 30 días 10 millones. Y tú vuelves a responder. Oye, y dices, pero no puedo. Yo te lo dije. Okay. Otra vez me Tercer mes te vuelven a decir, señor, cotíceme, y tú dices, no puedo. Entonces agarran y dicen, miren, ¿sabes qué? La industria no puede. Pero le dicen a Perico Los Palotes, ese tercer mes le mandan la cotización. Que sí tiene. Y él sí tiene y puede. Pero dice, tu valor es 10 centavos de dólar. Y el otro lado es $1. $1. Entiendo la jugada usted. Así estamos, pues. O sea que todas estas emergencias en las que se declara permanentemente el sector salud u otros sectores tienen un objetivo claro, ¿no? Que es que haya una invitación a cotizar y a comprar con una serie de desórdenes. Y ya los desórdenes se producen sin estado de emergencia, sin declaratoria de emergencia, como lo cuenta Omar Neira. Te piden un precio, te piden un tiempo, como es imposible, te lo piden otra vez, te lo piden otra vez, hasta que aparece el que tiene el tiempo al precio exorbitante, porque ya lo trajo, ya lo tiene acá. Y qué casualidad, ese es el que gana, ¿no? Una empresa que tiene seguramente una dirección en un lugar o inexistente o que no puede, digamos, aparentar ni siquiera ser una oficina de nada parecido a lo que está ofreciendo. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Al final lo que vemos nosotros es una fórmula o forma en la que se compran medicinas sin control, a precios exorbitantes que pagamos los peruanos. Finalmente, paga usted o paga el Estado con la compra vía la Seguridad Social o vía el Ministerio de Salud, pero con dinero de todos los peruanos. Realmente algo pésimo. Pero eso fue lo que conversamos ayer con Omar Neira, entre muchas cosas más, ¿no? Fue una larga conversación, pero creo que muy interesante. Ahora déjame contarle un poquito de Canal B el día de hoy. Hoy hemos tenido Luchín al Fuego más temprano, este programa de Luchín Castañeda, que ha hablado en Sarcleti sobre esta cadena peruana que crece como una franquicia. Muy importante lo que hace Sarcleti, es algo realmente estelar, ¿no? Realmente estelar. También hemos tenido a Yolanda Caxa, invitada por Daniel Armas en su estupendo programa En Clave Familia, ¿no? Ya han conversado sobre Agenda 2030. El libro que acá tengo, dicho sea de paso, este es el que está autografiado, sí. Ya, este es el libro que me ha autografiado Juliana. Acá está. Ahí lo ven, ¿no es cierto? Perfecto. Este libro, acá está.
Se llama Desarrollo Sostenible y rendición de soberanía. Es una pregunta que se hace la autora, Juliana Caxe. Y Juliana ha escrito este libro y habla sobre la Agenda 2030, ¿no? Y cómo se está desintegrando, cómo se ataca a la familia. Bueno, de esto vamos, es el programa de En Clave Familia que sale o que ha salido el día de hoy, pero también vamos a hablar con Yolanda Casa la próxima semana para conversar sobre su libro. Muy interesante. ¿Por qué es que es tan nociva, tan contraria y tan perjudicial para la familia la Agenda 2030? ¿Por qué hay personas que se han subido a este coche, pero sin ningún tipo de, digamos, de control, de reflexión, de mirada un poco más, digamos, sospechosa, ¿no? Con una tranquilidad impresionante. En fin, también hemos tenido a la noticia del día con Fernando Sillones, con el título de su video es Basta de burocracias inoperantes, maltratadoras y corruptas. También estuvo Óscar Becerra, seguimos corriendo en sentido contrario en educación. Y él se refiere a lo que ha ocurrido con los maestros, que en realidad se les permite a los que no han pasado el examen o no han querido dar el examen que se les incorpore. Es increíble, ¿no? Lo conversamos también ayer, si no me equivoco, y decíamos, bueno, pero resulta ahora que algunos de los congresistas actuales, seguramente algunos de los cuales que tampoco tienen este asunto de haber comido hierro suficiente y no entienden lo que están haciendo, o de repente sí entienden, comieron muy bien, más bien lograron que los maestros que no quisieron dar el examen y no pudieron aprobar, igual sean incorporados. Eso es una barbaridad. Bueno, de eso habla Óscar Becerra. Y también está nuestro invitado del día de hoy, el congresista Alejandro Muñante, con quien vamos a conversar de varios temas, ¿no? ¿Qué pasa y qué pasó con las AFPs? ¿Qué pasó con el lenguaje inclusivo? ¿Qué pasa con la Junta Nacional de Justicia? Y demás, ¿no? Ahí hay varios temas importantes. Y esto del lenguaje inclusivo, acá tenemos un videíto que tiene algo que ver con lo que vamos a conversar con el congresista. A ver, escuchemos. De que la mujer logre ganar derechos con una distorsión de nuestra lengua materna. Hay muchos espacios en los que podemos lograr batallas para que la mujer tenga todos los derechos de protección que sí los necesita. Pero destruyendo nuestro lenguaje materno no es la manera. Nosotros estamos enseñándole a los niños una manera de comunicarse. Se comunican con nosotros, con los abuelos, con sus primos, con sus compañeros, con sus amigos del barrio. Y les exigimos que vayan al colegio a estudiar con un lenguaje que es totalmente distorsionado. Eso es, señor presidente, un abuso infantil. Hay niños que tienen autismo, que tienen condiciones totalmente diferentes. Esos niños retrasarían mucho en sus estudios académicos porque se les complicaría más. Ya están relacionándose de una manera. Ninguna mamá en nuestros hogares habla las. Nosotros hablamos de una manera normal usando nuestra lengua, que es riquísima. Presidente y colegas, les pido que protejamos a los niños, jóvenes, adolescentes, para que ellos puedan avanzar en toda la parte académica, estableciendo un lenguaje inclusivo. Lo único que vamos a hacer es robarles el privilegio de expresarse con un castellano, un español puro. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, eso ocurrió en el Congreso, se ha aprobado esto. Bien, muy bien, me parece súper importante lo que ha sucedido. Algunos le han dicho a este esfuerzo de la congresista Aguayo y de otras personas más como una especie de enfermizo deseo con ínfulas religiosas, ¿no? Con autoritarismo. Fíjense ustedes, o sea, algunos dicen que hablemos como hablamos todos nosotros normalmente. Eso es símbolo del autoritarismo. Y que más bien si las cosas pueden ser como quieren estas personas, que es que hables con femenino, masculino, todes, todas y todas estas interjecciones de lo más extrañas, entonces se está permitiendo la libertad. Y que hablar normalmente es abolir la libertad.
prepárese usted a este debate dentro de su casa, porque va a ocurrir este debate en su casa. Van a decirle a usted, van a preguntarle a sus hijos, sus familiares. Pero vamos a hablar de esto con el congresista Muñante. ¿Qué es lo que significa realmente esto al final de cuentas? Bien, ahora, otro tema importante es que ayer se aprobó finalmente el asunto de el retiro de las 4 UITs. 20.000 y pico, creo que 20.600 soles o algo así, que van a poder retirarse para los que les queda dinero. Hay unos que no tienen menos, pero finalmente la gente que tiene va a poder retirar esto. Y según lo que han dicho y comentado en varias encuestas, servirá para pagar deudas o para poder poner un negocio o para poder, en fin, disfrutarlo como quieran, educación y demás. Pero creo que esto era algo que se veía venir, ¿no es cierto? En el debate ocurrió lo siguiente. A ver, escuche usted y me cuenta qué le parece. Que lo que se está haciendo es bloquear el retiro del dinero de la gente que hoy lo está pidiendo porque hay una crisis económica que le están pagando los que lamentablemente ven sus fondos perderse y diluirse en una mala gestión de un sistema que Alberto Fujimori instauró y que lamentablemente 30 años después sigue siendo igual de caduco. Gracias, señor presidente. Por favor, una vez más voy a pedirles que no adjetivemos. Por alusión. Rosángela Barbarán, 1 minuto. Dos cosas puntuales. La señorita que nos ha antecedido ha sido presidenta de la Comisión de Trabajo y esta reforma viene siendo debatida hace más de 2 años. Inclusive en su comisión se archivó y ella hizo artimañas para traerlo al pleno que finalmente nunca llegó porque hasta el día de hoy no tiene las firmas. Y si el sistema de pensiones privados es tan malo, ¿cómo es que usted compró un departamento con el dinero del sistema de pensiones privados? Diríjase a la mesa. $300.000. Entonces, Diríjase a la mesa. Presidente, si es tan malo, yo quisiera saber por qué. ¿Quién no quisiera tener lo mismo, presidente? Pero seamos serios, presidente, y lo que se está trayendo aquí y lo que ha confirmado el video, Bien, señores. presidente, lo que ha confirmado señores el video congresistas. es que el dictamen original... Un momentito, señor. Bueno, se armó una en el Congreso de gritos y no sé qué más. Por esto que dijo la congresista Barbarán, que lo dijo, me parece, con bastante rigor histórico, ¿no? Porque que hemos conocido nosotros la explicación que ha dado la congresista Bazán es que sus padres, si no me equivoco, compraron o le ayudaron a comprar o le prestaron plata para comprar este departamento a través de algo así como un fondo previsional. Después se dijo no, había sido un fondo mutuo. Y entonces en digamos, ir y venir de palabras, pareció o parece que era un fondo de los descuentos que se le hacía al papá y que había llegado a los 65 años y había hecho su retiro, ¿no? Sin embargo, después dijo que no era así. En fin, nunca se entendió y creo que hasta hoy hay una investigación por la voz de activos a la congresista y está en proceso. Vamos a ver, en todo caso, en qué concluye y termina. Pero le recordó, ¿no? Si tanto te quejas del sistema de pensiones, ¿cómo así te compraste un departamento? Solamente creo que no fue con la plata de las cuentas previsionales del papá, sino fue con un fondo mutuo, si no me equivoco, que es otra cosa, ¿no? Que la congresista de repente lo dijo hábilmente para confundir, no sabemos, pero mucha gente entendió como la señora Barbarán de que había sido con los depósitos en la AFP de su padre, ¿no? Cosa que es muy plausible, ¿no? Me parece estupendo que tu papá pueda ahorrar una cantidad de plata tan grande como $300.000 y te las dé para que compres un departamento. Bienvenido, buen padre. No sé si será cierto eso, pero en todo caso yo recuerdo que algo de eso se conversó en su momento. Aquí está, dicho sea de paso, el Congreso de la República hoy día, por la tarde, sale el señor Soto diciendo misión cumplida, ¿no? Atendiendo al clamor de millones de peruanos. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, congresista de la República, firmó la autógrafa de ley que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de los fondos de los afiliados
al sistema privado de pensiones hasta por el monto de 4 unidades impositivas tributarias UIT. Ahí está el señor Alejandro Soto mostrando este documento, ¿no? La autógrafa. Ese autógrafo se va, entiendo yo, a Palacio de Gobierno. En un lapso determinado de unos días, la señora Dina Boluarte tiene que aceptarla, publicarla, promulgarla. Si no lo hace, regresará al Congreso y el Congreso podrá encargarse de esa promulgación, hacer una insistencia, insistir y finalmente promulgarse. O sea que el retiro, digamos que daría la impresión, no puedo estar seguro porque en el Perú todo puede pasar, daría la impresión de que ya es un hecho, ¿no? O sea que si usted tiene algo de dinero en sus cuentas AFP o tiene más de 20.600 soles, va a poder sacar esa plata y utilizarla de manera libre en lo que le parezca mejor. Pero era importante escuchar lo que había dicho este pequeño debate minúsculo entre la señora Ángela Barbarán y la señora Sylvie Bazán y saber que la autógrafa está en camino. O sea, ya viene ese tema para todos los peruanos, o para los que tengan, para los pocos peruanos que tienen esto. Otro asunto que creo que es súper importante, si no me equivoco, tiene que ver con que Rómulo Mucho logró sostener su posición política y no ha sido censurado. Nos parece estupendo. Creo que Rómulo, desde el principio que yo le he comentado a usted, es uno de los baluartes de la minería peruana. Es un hombre que ha trabajado toda su vida exitosamente en este sector y ha sido nombrado ministro de Estado. Y entró y ha entrado y está con un ímpetu fantástico. La inversión minera, según el ministro y el ministerio, ha crecido 22 puntos entre enero y febrero de este año. Algo plausible y algo que hay que reconocerle muchísimo, ¿no? Lo ha hecho así y eso nos parece extraordinario. Pero hay más temas sobre minería que son fundamentales. Déjeme colocar este videito, por favor, a ver qué le parece. Fueron pocos, fueron 26. Pero la verdad es que los votos a favor fueron pocos, fueron 26, parece. Sí, 26. 49 en contra. Sí, es un sector que creo que todo el mundo sabe de qué se trata, ¿no? Bueno, pero digamos, si tienen cuestionamientos es legítimo que estos se ventilen y que se discutan y que usted exhiba las razones por las que cree que eso no se fundamentalmente por la inversión minera, ¿no? Uh-huh. Usted, Mario, me conoce, me has entrevistado tantas veces, siempre he sido pro inversión, digo, las cosas uh-huh. claras. ¿Y usted cree que es esa circunstancia la que hace que determinado sector del Congreso quiera cargarle a la mano? Claro, porque lo sabemos todos. Hay un sector que se opone a reactivar proyectos mineros, todo lo que sea proyectos, porque en realidad necesitamos estos proyectos para reactivar la economía, para generar empleo, ciertamente, para cerrar brechas, ¿no? O sea, ese fue el primer mensaje que lancé cuando me designaron de ministro, ¿no? Eso es cierto. Rómulo ha dicho la verdad. Él apenas llegó, se comprometió a destrabar y a impulsar, y lo está haciendo. Entonces, a mí me da una muy buena espina la presencia de un profesional de la, digamos, categoría de la trayectoria de Rómulo Mucho, porque garantiza una posición noble, una posición proactiva, una decisión política que va a traer un beneficio concreto para el país en el sentido de impulsar, destrabar, promover los proyectos mineros y la minería como se debe. Eso es lo que tenemos que hacer, amigos. Y Rómulo lo ha entendido muy bien. Y ha anunciado algo importante ayer, y es que el Ministerio de Energía y Minas, que se ha logrado un histórico acuerdo en el Valle de Velille, que estaba esto en el corredor minero de Las Bambas. Se ha logrado destrabar, desbloquear lo que venía siendo un problema desde hace unos días. Acá hay unas imágenes muy buenas, este video que hemos encontrado al momento que se levanta este paro. Mire usted. Listo, liberen. Ah, buena noticia, ¿no? Listo, liberen.
El diálogo es el camino. El diálogo es el camino. El diálogo es el camino. Listo, liberen, liberen. Muy bien. Es algo, pero súper, súper, súper importante. Esa liberación es lo fundamental. Se lo pongo otra vez. El diálogo es el camino. Listo, liberen, liberen. Así que desde acá le mandamos una felicitación al ministro Rómulo Mucho, porque esto que ha hecho es hacer las cosas bien. Eso es la chamba difícil, bien complicada, porque ser ministro de Estado, sinceramente, no se lo deseo a nadie, con todo respeto, ¿no? Porque me parece que es un momento en el cual ya tú creo que te despides de tu familia, ¿no es cierto? Dices hasta la vista, baby, a todos, y te metes al ministerio y ahí se acabó, es cama adentro, ¿no? Y nada, eres culpable de todo lo que pasa en tu sector, pero todo lo que pasa es culpa tuya. Todas las cosas buenas no son cosa tuya, son del presidente. Y además, si eres relativamente eficiente, te van a endilgar problemas de otro sector. Así funciona la cosa. Y en general, nadie está satisfecho, ¿no? Los mineros no están de acuerdo, los civiles tampoco, la gente tampoco, le disparan por todos lados al ministro. Es un poco complejo la vida ministerial, me imagino, ¿no? Y igual, yo creo que Rómulo ya es un hombre que está hecho a la batalla, ¿no es cierto? O sea, que no se va a arredrar ni se va a milanar. Por el contrario, me parece que tiene una posición firme, es un hombre estoico, es un hombre prudente, y creo que está llevando a cabo un ministerio con bastante éxito a pesar de todas las circunstancias complejas. Y creo que va a lograr, digamos, coronar una gestión estupenda. Tiene apenas unas semanas, pero ya se ve claramente un hombre que tiene ganas de hacer las cosas bien y de sostener una política minera, de sostener una política pública y que no se va a arreglar ante interpelaciones o censuras o lo que sea. Él está dispuesto a continuar avanzando, dándole garantía a la inversión para que los proyectos se extraen y se avancen en el país. Eso me parece estupendo, sinceramente. Bien, algo importante, ¿no? El minero va a colaborar con docentes que se reintegren a la carrera pública magisterial. Y además ha dicho que los que tienen este asunto del terrorismo no van a quedarse, ¿no? Mire. Que vamos a trabajar con el fin de fortalecer la meritocracia. Y la meritocracia seguirá adelante, sin ninguna duda, para todos nuestros docentes, y tendrán que incorporarse paulatinamente a las distintas escalas del magisterio, porque ahí también hay un proceso de evaluación interna que le permite a nuestros docentes hacer una carrera y desarrollar su carrera. Así que todo el compromiso del sector con la meritocracia y con el país. Muchas gracias. Muy bien. No sé si me escucha a Alexander Payne y tenemos las notas de José Luis Gil, de Óscar Becerra o Fernando Sillones. ¿Positivo? No lo escucho, me parece que no. Positivo. Ya, no los veo, pero si podemos poner la de Sillones. $30 segundos, por favor. O la de José Luis Gil o la de Óscar Becerra. Quería compartir con ustedes esas columnas para comentarlas. Un segundo, por favor. Mientras tanto, el procurador nacional indicó que hay un proceso para traer a Alejandro Sánchez de Estados Unidos que dura entre 3 o 4 meses, porque Alejandro Sánchez, el dueño de la casa Zarratea, fue capturado, creo que en Texas, cuando quería cruzar a Estados Unidos. Y a este caballero, que debería haber venido en un avión ayer, deportado, el abogado ha logrado que con una acción de amparo o algo por el estilo se quede en Estados Unidos 3 meses más o 4. Pero va a venir acá de todas formas. O sea que seguramente debe estar haciendo gárgaras de limón o de té o de manzana, o lo que sea, para cantar muy pronto. Ya ocurrirá esto con seguridad. No sé si tenemos ya la imagen o el video de a uno de nuestros colaboradores, Sillones o Gil o el doctor Óscar
Becerra. Basta ya de burocracias estatales redundantes, inoperantes, maltratadoras y corruptas. El dinero del país lo generamos todos los peruanos con nuestro trabajo. Y una parte de dicho dinero se lo entregamos al Estado a través de la SUNAT en forma de impuestos. El impuesto general a las ventas, o IGB, y el impuesto a la renta son los principales y los más conocidos en realidad. Pero también hay otros impuestos de menor cuantía, como el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a las transacciones financieras y otros más. El IGB lo pagamos todos, ricos y pobres, cuando adquirimos un bien o un servicio. Puede ser una camisa, una lata de atún, una entrada al cine o un pasaje en bus. Cada vez que compramos un bien o un servicio, pagamos 18% de IGB. El IGB es el impuesto que más ingresos le representa al Estado. Después le sigue el impuesto a la renta, que lo pagan principalmente las empresas. El impuesto a la renta asciende a 30% de las ganancias de las empresas. Aparte del impuesto a la renta que pagan las empresas, los profesionales y los trabajadores también pagamos impuesto a la renta. Ahora bien, ¿para qué pagamos impuestos? Pues para que el Estado nos brinde básicamente salud, educación y seguridad. Además, para que nos dé agua potable. También para que construya infraestructura pública como carreteras, puertos, escuelas, hospitales, comisarías, cárceles, etc. La pregunta es, ¿el Estado nos cura, nos educa y nos da seguridad? ¿Nos da agua potable y limpieza pública? ¿Cómo están las carreteras? ¿Cómo están las comisarías y cárceles del país? La verdad, la respuesta a todas las preguntas anteriores es no. El servicio de salud pública es pésimo. La educación pública deja mucho que desear. La delincuencia está cada vez peor y la infraestructura pública igual. El Estado, a quien le pagamos nuestros impuestos para que nos brinde dichos servicios, no nos está atendiendo bien. Pero ¿quién es el Estado? El Estado son las municipalidades, los gobiernos regionales y los ministerios. El Estado son también la policía y los jueces, incluso los médicos y maestros de los hospitales y escuelas públicas. Pregunta, ¿cómo nos tratan las cerca de 1.800 municipalidades distritales que hay en todo el país? ¿Acaso no están llenas de burócratas inoperantes y corruptos? ¿Quién no ha sido chantajeado por un funcionario municipal para obtener una licencia de funcionamiento o peor aún, una licencia de construcción? ¿Cómo así hemos terminado con cerca de 50 burocracias distritales entre Lima y Callao? ¿Por qué no mejor una sola autoridad municipal para toda la metrópoli, tal como tienen ciudades tanto o más grandes que Lima, como Bogotá, Buenos Aires, Barcelona o Nueva York? Y pasando a otras esferas del Estado, ¿cuántas instituciones estatales hacen obras de infraestructura? Veamos, Provías Nacional y Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes. ¿Para qué dos en vez de una? En fin, pero sigamos. PRONIET del Ministerio de Educación, PRONIS del Ministerio de Salud. Además, todos los gobiernos regionales, 25, tienen sus direcciones regionales de infraestructura. Y las municipalidades tampoco se quedan atrás. Cerca de 2.000 oficinas de infraestructura municipales hay en todo el país. Total, miles de instituciones estatales hacen supuestamente obras de infraestructura. Un despropósito total. Una sola institución estatal descentralizada debería hacer todas las obras de infraestructura del país. Y así por el estilo. Hay cualquier cantidad de instituciones públicas que están por las puras.
no nos brindan ningún servicio mínimamente idóneo y cuestan un ojo de la cara. Y encima nos chantajean cada vez que requerimos de ellos un certificado o permiso o lo que sea. No hay derecho. Basta ya de burocracias estatales que no sirven para nada. ¿Cuánto ahorro, cuánta eficiencia, cuánto bienestar podríamos lograr eliminando toda esa burocracia redundante, inoperante, maltratadora y corrupta? La estrategia de la izquierda para el 2026. En las últimas semanas y meses hemos visto una gran cantidad de partidos y de movimientos tratando de inscribirse para las elecciones del 2026. Ya llevamos más o menos una treintena de partidos y movimientos que se están inscribiendo. Como todos sabemos, el espectro de la política peruana, ideológicamente hablando, está pues entre la derecha, el centro y la izquierda, ¿no? Conocidos de manera general por el común de la gente, ¿no? Sin embargo, tenemos que analizar cómo van los preparativos de cada una de estas grandes bloques ideológicos y políticos para las elecciones del 2026. Y cuáles son las estrategias que están aplicando o no están aplicando para lograr el poder del Estado, ¿no? Pero acá tenemos que partir de algo fundamental. ¿Qué es lo que toda la izquierda quiere? La izquierda quiere una nueva constitución. Y la nueva constitución es única y exclusivamente para establecer el socialismo, ya sea marxista-leninista o el socialismo del siglo XXI o progresista, como se le conoce, o caviar. Eso es lo que tenemos que tener claro. Sin embargo, hay varios sectores de la izquierda aparentemente peleados entre ellos, discutiendo, insultándose en algunos casos, descalificándose unos a otros. Vladimir Cerrón descalifica a los progres descalifican a los de Sendero o a los del MRTA, llamados izquierda radical, que ahora lo vamos a explicar. Es decir, al parecer están desunidos, pero son funcionales todos para la nueva constitución, y eso es lo que no debemos perder de vista los que no estamos en ese lado del espectro político, por supuesto. Muy bien. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Ellos no tienen realmente la intención de poner un presidente a gobernar en el 2026. La intención que tiene toda la izquierda, incluyendo a la progresía, es poner un Congreso mayoritario. Y si bien es cierto, no se van a juntar, no se van a unir para hacer un solo bloque político, lo que están haciendo es crear pequeños bloques, pequeños grupos, para entrar de manera sistemática, casi como estrategia de hormiga para entrar al Congreso, una especie de pitufeo político dentro del Congreso para que así, al tronar de los dedos de la nueva Constitución en un Congreso en el 2026, ellos sean mayoría. Atomizada, pero mayoría. Eso es lo que quieren lograr. Por eso tenemos que tener claro qué cosa es la izquierda en el Perú. Comencemos por el lado extremo, el lado radical, los que tienen, entre comillas, experiencia revolucionaria o experiencia armada. Sendero Luminoso y el MRTA, que hoy están convertidos en grupos políticos que pretenden ser justamente grupos políticos y pretenden ir a las elecciones. Sendero Luminoso y el MRTA están convertidos en organismos generados, están metiéndose algunos partidos, han hecho bloques, están incentivando formación de partidos políticos, y no solamente son ellos los excarcelados por terrorismo, que son la izquierda radical los que van a postular, sino sus amigos, la gente que han reclutado, sus círculos familiares, que fácilmente van a poder preñar, entre comillas, a los diferentes movimientos de izquierda que hay. Luego viene una izquierda básicamente panfletaria como la de Vladimir Cerrón y otros sectores de la izquierda, porque Cerrón nunca ha cogido ni siquiera un corta uñas para ir a la revolución. Por lo tanto,
es simplemente de boca. Han tenido ya experiencia parlamentaria, saben que pueden lograr un grupo de congresistas, pero no pueden lograr la presidencia. No lo van a lograr, además, menos con Vladimir Cerrón, perseguido por la justicia. Luego vienen otros pseudoizquierdistas como Antauro Humala, con un lenguaje mucho más radical, con un lenguaje mucho más cercano a la izquierda que a la derecha, más violento, ¿no? Que tampoco tiene intenciones de ser presidente realmente, sino intenciones de ganar el Congreso, de ser una fuerza política potente en la izquierda. Y ahora vemos al Partido Morado con lo justo, ¿no? Estas personas que a veces son de derecha o a veces son de centro y a veces son de izquierda. Y esto tenemos que tenerlo claro, al menos yo lo tengo claro. No existe el centro político en el Perú, porque cuando los progresistas o llamados caviares tuvieron la oportunidad de tomar una postura de centro en las elecciones pasadas, para que no gane ni el extremismo de Pedro Castillo, ni lo que ellos discuten respecto del fujimorismo, debieron mantener una posición neutral. Pero no, instintivamente y con toda su fuerza apoyaron a Pedro Castillo, y es un poco el gobierno al que tenemos hoy. Por lo tanto, no existe el centro. Lo que está haciendo la progresía más bien es quitándole espacio a la derecha, pero siempre con pensamiento de izquierda. Entonces, esta estrategia de ganar el Congreso va a ser vital. Porque no importa que no tengan presidente, pueden poner un presidente después. Ya lo han hecho con Sagasti, lo han hecho con Vizcarra. Tienen esa experiencia de poner presidentes sin ser elegidos presidentes. Pero pueden poner una mayoría congresal y pueden crear las condiciones para cambiar el sistema socialista hacia un sistema socialista, ya sea marxista-leninista, o cambiar a un sistema socialista del siglo XXI con la Agenda 2030. Los que creemos en la libertad y en la democracia y estamos en contra de estos proyectos totalitarios, tenemos que tener claras las cosas. Y la llave fundamental para evitar de que estas personas tomen el control del Congreso y del país es el voto. Y el voto tiene que ser informado, sin sentimentalismos, sin prejuicios, sin odios, simplemente en función a nuestra convicción ideológica sobre la libertad, sobre la democracia, sobre la paz y sobre las libertades de todos los peruanos. Buen día, queridos amigos de Canal B. Hoy tenemos que volvernos a ocupar del tema de esta nueva ley recientemente aprobada por el Congreso. El congresista Alex Paredes tuvo la cortesía, siempre hemos tenido relaciones muy cordiales, aunque no siempre hemos coincidido, de enviarme la copia de la ley, no bien fue aprobada. Y le señalé que manteniendo nuestra tradicional cordialidad, en esta oportunidad me permitía disentir de la aprobación de esta ley, y me señaló que era una cuestión de derechos humanos y de dignidad que no se podía sacrificar. Le señalé que coincido totalmente con esa posición, puesto que los derechos humanos son pues indiscutibles. Sin embargo, ¿dónde quedan los derechos humanos de los niños? El ministro Morgan Quero ha señalado con precisión que el impacto no es tan grande como lo hacen ver los enemigos de la ley, ni tan pequeño como quieren hacerlo ver los que la favorecen. Dijo que es menos del 0.5% de la fuerza laboral la que se vería afectada, y es cierto que ya tenemos a esos malos maestros desempeñando funciones desde hace años. Entonces, no es que estemos agravando el daño. Sin embargo, para ponerlo en perspectiva, tengamos en cuenta que por cada mal maestro en el sistema educativo nacional, hay por lo menos 30 niños cuyo futuro se pone en entredicho. Si estamos hablando de 5.000, estamos hablando de 150.000 niños por año que pierden la esperanza de un futuro bueno. En 10 años, suponiendo que estos maestros se queden 10 años, calculo por lo menos, estamos hablando de 1,5 millones de peruanos
que ven sacrificado su futuro por unos supuestos derechos humanos de alguien absolutamente incapaz para desempeñar tareas docentes. Esa es la realidad. Eso es lo que se ha aprobado. Y esperemos que el Ministerio de Educación y el Ministro de Educación, en cuya gestión abrigamos todos esperanzas, logre, a través del reglamento que tienen que formular, asegurar de alguna manera que se minimice el daño a los niños. Alguna vez señalé en la primera entrevista que tuve con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estaban preocupados por si se habían violentado los derechos de los niños durante las manifestaciones en contra de la presidenta. Y les señalé que, en mi opinión, los derechos humanos de los niños en el Perú se atropellan constantemente. Las expresiones en sus rostros fueron sorprendentes. Sacaron sus libretas y sus lapiceros para tomar nota. ¿Cuál no sería su decepción? La pude ver en sus rostros cuando les dije: el hecho de que tengamos profesores como Pedro Castillo al frente de un aula es la mejor muestra de cómo se irrespetan los derechos de los niños en este país. Y con eso los dejo. ¿Tienen derechos los maestros? Sí, pero no tienen derecho a jugar con el futuro de los niños del Perú. En fin, lo que está ocurriendo y lo que ocurrió el día de hoy, lamentablemente confirmarles que se encontraron los restos del piloto de la aeronave Mirage que cayó ayer. Es un avión francés que hacía unos vuelos de reconocimiento y maniobra a baja altura, y que en esa circunstancia ocurrió un accidente fatal a estas alturas, y sabemos que el avión se precipitó a tierra y lamentablemente falleció este piloto, que ya estoy seguro es y tiene una condición de héroe de la Fuerza Aérea del Perú. Y esas son, digamos, las noticias más importantes que hemos tenido. Ahora, vamos a conversar con el congresista Alejandro Muñante, ¿no? Me parece que mejor pasamos a hablar con Muñante de una vez. Sí, comencemos con Muñante, señores, y nos despedimos. Adelante, por favor, con la conversación con el congresista. Por favor. Bien, estamos con el congresista Alejandro Muñante en la entrevista de fondo hoy en Vaya Talks. Congresista, gracias por acompañarnos. Gracias, Alfonso. A ver, varios temas que conversar. Hace unas horas, finalmente, el Congreso logró aprobar el retiro de 4 UITs, 20,000 y pico de soles, para quienes han estado aportando las AFPs. Se les ha hecho populistas. He escuchado una serie de comentarios en redes sociales, en diversos espacios, en realidad muy críticos hacia el Congreso, por un lado, ¿no? Sí. Y por otro lado la gente dice, tengo mi plata. Así es. ¿Usted qué piensa al respecto de todo este debate? Justamente lo que tú mencionas, hay posiciones encontradas con respecto a eso. El día de hoy revisaba algunos medios, ¿no? Los que tienen que ver con la línea del Grupo del Comercio, con una postura muy crítica, pero los otros medios celebraban la noticia, ¿no? Entonces ahí más o menos te marca la cancha de quiénes son los intereses de aquellos que critican y aquellos que apoyan la medida. Ahora bien, sin duda alguna somos bastante conscientes de que esta medida no es que beneficie a toda la población. Son 3 de cada 10 personas creo que tienen un fondo de pensiones, ¿no es cierto? Sin embargo, sí creemos que es importante que los ciudadanos puedan disponer de su dinero, porque finalmente es su dinero, más allá de las conjeturas que podamos hacer, y también es una llamada de atención severa a los organismos del sistema de pensiones privados de hasta el día de hoy no lograr esa ansiada reforma que tanto se necesita, ¿no? Porque hay una gran discusión en torno al tema, ¿no? Así es, claro. ¿Cómo obligarte bajo el argumento que tú no eres capaz de poder ahorrar para tu futuro? O invertir tu propio dinero en algo que pueda ser a mediano y largo plazo, como acciones o fideicomisos, etc. Lo que fuera. Exactamente. Entonces, como tú no eres capaz, yo, Estado, ¿no?, obligo a que tú le entregues a un privado una parte de tus ingresos para que ese privado sí guarde dinero para que tú, cuando seas
más de 65 años tengas cómo vivir. Claro. Esa es la lógica, ¿no? Esa es la lógica y lo obtienen además a costo cero, ¿no? O sea, estas entidades obtienen tu dinero a costo cero, pero los bancos que son adscritas a estas mismas entidades te prestan esa misma plata, pero con intereses altísimos, Bien ¿no? altos. O sea, ellos siempre ganan. Ellos siempre ganan y las utilidades de las que recaudan jamás les hacen partícipes a los aportantes, sino que entre ellos se reparten, como bien se ha señalado, los sueldos pues bastante onerosos que reciben los funcionarios de las AFPs evidencian que efectivamente la cosa va bien, pero solamente para ellos, ¿no? Es una de las razones por las cuales cuando las personas llegan a cumplir los 65 años, ¿no? El 9 de cada 10 decide retirar todos sus fondos porque las pensiones que le van a quedar de 250, 300 soles no significa absolutamente nada. Eso no quita que las AFPs hayan logrado pagar, digamos, en los últimos 20 o 30 años, cantidades importantes, ¿no? Porque si tú sumas lo que colocaste al principio y lo miras en 30 años, bueno, ha habido un crecimiento real del dinero. Sin embargo, la obligatoriedad es la que está en discusión aquí, porque el dinero finalmente tiene una propiedad, que no debería ser de la AFP. Exacto. La AFP es una administradora, ¿no? No es que ya se asume dueño de tus pensiones o de tus aportes. Y justamente en razón a eso es que también el día de ayer lamentablemente se frustró una oportunidad de reformar el Sistema Nacional de Pensiones Privado. Creo que hay que abocarnos definitivamente a esa tarea, porque si bien el retiro ha representado un alivio, como tú bien lo has señalado, para algunas personas, por ejemplo, para pagar una deuda, para, no sé, pues comprarse un vehículo, terminar de construir su casa, etcétera, etcétera. Lo cierto es que necesitamos abocarnos ya de una vez a la reforma del sistema privado de pensiones. Porque lo cierto, congresista, es de que la mayoría de peruanos que trabajan no tienen ningún sistema de pensiones. Así es. O sea, la informalidad provoca eso, ¿no? Hay más o menos un 15, 20%, 30, no creo. Es el 20%, 25% que logra estar en algún régimen donde puede pensionar. Así es. Pero el 80% de los peruanos no tienen. Entonces, se la juegan y justamente, libremente. Ahí, ¿qué es lo que piensan hacer? Ya, justamente, la reforma que ayer se planteaba era incluir a los no formales al sistema privado de pensiones. Claro, no se entendió, no se comprendió bien lo que se estaba buscando. Creo yo que se quiso meter un dictamen al caballazo, ¿no? Pero bueno, todos estamos de acuerdo con que los informales también puedan ingresar a ese sector, ¿no? de los que aportan, ¿no? Y entonces necesitamos pues que la Comisión de Economía, la Comisión de Presupuesto puedan ver este tema con mayor profundidad y en las siguientes semanas o meses podamos tener un proyecto, un dictamen donde se incorporen a esos informales al sistema privado, que es lo que corresponde, ¿no? Para que todos al menos podamos tener la seguridad de que cuando lleguemos a ser personas adultas, mayores, podamos al menos tener la posibilidad de una pensión. Sí. Yo escuché algunas de las ideas que tenían que ver con que, por ejemplo, con cada consumo que uno hace, que tiene IGB, uno registra con su DNI ese consumo y parte de ese IGB va a tu cuenta de AFP. Un porcentaje, bueno, puede ser muy pequeño, pero entonces formalizas toda la economía. Claro. Porque dado que cada vez que yo compre algo, necesito que me entregues una factura o un documento transaccionalmente que va a la SUNAT, ahí hay un poquito de mi plata, en ese impuesto, ¿no? Entonces, en general, impulsas, ¿no? De manera sana a que la economía se formalice. Así es. Hay varias ideas. Sí, por supuesto. Hay que buscar los incentivos necesarios como para que las personas puedan ver atractivo el hecho de consignar sus ahorros en un sistema de pensiones, un sistema previsional, y hay que generar los desincentivos para que la gente no esté retirando su plata cada rato, porque también es un riesgo, ¿no? Hay que decirle a la gente, bueno, pues ahorita vas a tener 20.000 soles, que son las 4 IT, pero recuerda que se te ha descontado de una próxima pensión que podrías tener. Entonces,
¿cómo generas el incentivo para que la gente pueda aportar? Bueno, podrías tú reducir esa terrible burocracia, ¿no?, que existe en el sistema de la formalización empresarial. Podrías reducir incluso los costos para la formalización y podrías tal vez decirle al aportante que, mira, si tú guardas tu dinero a plazo fijo hasta cuando cumples 65 años, yo, Estado, te entrego un incentivo, un bono, sí, para que tú puedas cobrarlo el día que tú te jubiles. Pero si tú lo retiras antes, yo ya no te doy nada. Claro, ¿no? Puede ser una cantidad de dinero o un porcentaje de lo que has guardado. Exactamente. O sea, hay creo, mecanismos que se podrían evaluar para generar ese clima de estabilidad y no lo que estamos viendo hoy, porque claro, hoy día la gente tiene su platita, pero estoy 100% seguro que acá el próximo año vamos a estar nuevamente discutiendo ya no el séptimo, sino el octavo retiro voluntario de las AFP, y eso va a seguir siendo una constante. Es verdad que ya hay mucha gente que ya no tiene nada. Claro, ya se quedó sin nada, sí, sí. Ya lo tiene que retirar. Ahora, a ustedes les han dicho populistas, a esa gente que dice con estas populistas por haber votado este retiro, ¿qué le dice usted? No, mira, a ver, el populismo es cuando uno legisla en función a ciertos vacíos que la población no puede, no lo ve en concreto, objetivamente, ¿no? En cambio, lo de ayer es algo que la gente lo va a palpar, ¿no? La gente va a ir a un banco, va a ir a una AFP y va a retirar su dinero. Y ese dinero le va a servir para poder solventar algunos gastos. Entonces, ha sido además una demanda de la población. Cuando hay una demanda de la población de por medio, no podríamos catalogar de populista, pues, ¿no? Es como cuando la gente, por ejemplo, pide seguridad ciudadana, pide mejores condiciones laborales. Si la gente lo pide, por supuesto que los representantes de esa población tienen de una u otra manera que actuar en consonancia, ¿no? Ahora, escuché algunos congresistas de su bancada manifestarse muy contrarios a este retiro. Sí, claro. ¿Usted estaba a favor? Yo trato de ser muy orgánico con mi partido, y la posición del presidente de mi partido también era a favor, porque también tiene una visión muy crítica de las AFP conforme se están manejando hoy en día, y por eso voté a favor, ¿no? Creo que el almirante Montoya y no sé quién más pudo decir lo contrario, pero esas son las prácticas democráticas que pueden existir dentro de una bancada, ¿no? A veces las discrepancias son sanas. Rafael López Aliaga estaba entonces en favor del retiro. Rafael está a favor del retiro y además de la reforma del sistema privado de pensiones. Bien. Bueno, el segundo punto tiene que ver, vamos a empezar por ahí, ¿no? El lenguaje inclusivo. Se ha logrado, entiendo yo, suprimir el lenguaje inclusivo. Sí. Pero este era un, digamos, hecho que parecía llevarnos a una sociedad un poco extraña, ¿no? Sí. Donde comenzamos a llamarnos de maneras que no sé si son inclusivas, pero en realidad estábamos entrando a un ambiente bastante enrarecido y extraño. Sí. ¿Cómo han logrado conseguir los votos? Mira, ¿el sentido común? Sí, hemos apelado al sentido común, al criterio, a la economía del lenguaje, a la recomendación de la propia Academia de la Lengua Española, claro. Porque, como tú sabes y mucha población sabe, la Real Academia de la Lengua no concilia pues, con el lenguaje inclusivo. Incluso se mostraba la imagen del Premio Nobel Vargas Llosa, que también es opositor al lenguaje inclusivo, siendo él Premio Nobel en literatura, ¿no? Riéndose a carcajadas cuando le preguntaban, ¿qué opinas de esto? Claro, sí, eso no puede ser. Entonces, el lenguaje inclusivo pues, no era otra cosa que manipular, ¿no?, la comunicación oral, escrita, en pos de una ideología, ¿no?, que trata supuestamente de visibilizar poblaciones vulnerables, poblaciones marginadas, pero que en realidad lo que busca es tergiversar la correcta educación en pos justamente de introducir una ideología desde la infancia, desde los niños, la educación básica, después la educación ya superior, y contra eso nos hemos opuesto, ¿no? Creo yo que debemos nosotros fomentar y defender la correcta educación de nuestros hijos, y eso pasa por impedir que se nos imponga un nuevo estilo de lenguaje que es más ideológico que social o científico académico. Otro tema que tiene que ver con esto ha sido
los oficiales, creo que le llaman de género. Oficiales de la igualdad. De la igualdad. Técnico, bueno, sí. que son en realidad de género. Así es. Pero, policía de pensamiento, ¿no? Ya, pero Único. ¿qué significa esto? ¿Cómo llegamos también otra vez a esta aberración que obligaba a las instituciones públicas a tener digamos, personaje, esta persona empoderada, claro, para hacer qué exactamente? ¿Qué es lo que se ha evitado? Mira, justamente este decreto supremo que incorpora a los oficiales de la igualdad salió entre gallos y medianoches en plenas festividades de Año Nuevo, ¿no? ¿El año pasado? Claro, dos días antes que termine el Año Nuevo. Perdón, el año 2023 se publicó el 29 de diciembre. ¿De qué ministerio? ¿No? El Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer emitió ese decreto. Ni bien tomamos conocimiento, lo denunciamos a través de nuestras redes sociales y luego dijimos que íbamos a hacer todo lo posible para derogar ese decreto, porque lo que proponía, como bien tú dices, era un oficial de la igualdad, que no es otra cosa que un policía del pensamiento único, al fiel estilo orwelliano, tipo Gestapo, ¿no? ¿Pero que qué hace? Que se iba a encargar, según la norma, de fiscalizar que las entidades públicas puedan, digamos, acatar, primero, la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Hasta ahí todo bien, porque esa ley no tiene nada de género. Sin embargo, en las otras disposiciones decía, por ejemplo, evocaba decretos supremos donde sí se incorporaba el enfoque de género en los gobiernos locales o regionales. Luego decía, y en todas las demás que sean necesarias. Ya, entonces tú ahí entra el cajón desastre, pues, porque el Estado peruano está lleno de directivas, normas que establecen el enfoque de género, entiéndase, ideología de género. Y ellos eran los encargados de que los funcionarios y servidores públicos acaten. Y si alguno, pues, disentía o no estaba de acuerdo, el funcionario encargado lo iba, pues, a empapelar, lo iba a acosar, lo iba a hostigar laboralmente y finalmente iba a ser expulsado o retirado, ¿no? ¿Qué tal fuerza de las ONGs? Terrible, es terrible. Pero, ¿qué es lo que se ha logrado entonces? La Comisión de la Mujer, lo que hemos hecho es derogar este decreto, y no solo sino había otro que había salido meses antes que obligaba a los funcionarios y servidores públicos a tomar cursos de género para poder permanecer o crecer laboralmente dentro de las entidades públicas. Eso también lo hemos eliminado. Aldo Mariátegui denunció que había una cantidad exorbitante, un presupuesto gigantesco para hacer estos talleres. Sí, que tenían que ver con el género y la igualdad y que tenían que ser obligatoriamente cumplidos por los funcionarios públicos. Pero claro, mira, si un oficial de la igualdad iba a ser, y no era cualquier persona, era un alto funcionario, era una persona de cargos directivos dentro de las entidades públicas, por lo menos 3.000 personas para todas las entidades públicas del Poder Ejecutivo, de los gobiernos regionales, de los organismos autónomos, etcétera, etcétera. Por lo menos 3.000, por lo menos. Y entonces la lógica que nos presentaba la ministra de la Mujer era que las leyes necesitan cumplirse. Muy bien, si esa es la lógica, entonces tendríamos que tener un oficial por cada ley que se crea en el país. Sería absurdo, ¿no? Sí. Eso tenía una evidente consigna ideológica que, gracias a Dios, en la Comisión de la Mujer lo hemos cortado, y espero que esto pueda ser ratificado en el Pleno del Congreso. Bien. Ahora, a ustedes también los he visto en unos titulares, me refiero al Congreso de la República, ¿no? Me refiero. Que ahora están empeñados en llevar a juicio político a la autoridad electoral. Llámese a RENIEC, al jefe del OMPE y al jefe del Jurado Nacional de Elecciones. A todo el plenario del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, en realidad, dicen, ¿cómo es posible que esto sea así? ¿En qué se ha convertido? Hay una dictadura a través del Congreso de la República. Sí, claro. Mira, se trata de ser respetuosos de las decisiones del Tribunal Constitucional, así como muchos han dicho que hay que ser respetuosos de las decisiones del Poder Judicial. Por supuesto, estamos de acuerdo con esas premisas. En razón a eso, precisamente, es que hemos establecido esa reforma que ha sido aprobada ya en la Comisión de Constitución en base justamente a 3 sentencias del Tribunal Constitucional. 3 sentencias que se han dado en años distintos con colegiados distintos. Me estoy refiriendo a la sentencia del año 2002, año 2012
y año 2023. ¿Qué decían? En estas 3 sentencias se exhorta al Congreso a incluir a estos altos funcionarios, los que conforman justamente el sistema electoral, para que también gocen de la prerrogativa del antejuicio político. Entonces, siendo eso así, siendo, digamos, una exhortación debidamente motivada más de 2 décadas del Tribunal Constitucional de hace bastantes años, entonces ya el Congreso pues tiene que actuar en conformidad a ello y de una buena vez plantear esa reforma. Y eso es lo que hemos hecho. O sea, no se le ha ocurrido a un congresista, no se le ha ocurrido a la presidenta de la Comisión de Constitución. Esto ha venido de parte del mismo Tribunal Constitucional peruano, ¿no? Y ha razonado el tribunal diciendo que estos funcionarios, al tener autonomía administrativa, económica, política, y que además tienen la gran responsabilidad de hacer que nuestras elecciones, ¿no es cierto?, obedezcan a la voluntad popular, entonces ellos necesitan ser protegidos por la figura del antejuicio y también, por supuesto, del juicio político, para que la justicia ordinaria no pueda perseguirlos, sino más bien tengan esta protección adicional. ¿Qué es eso en realidad? Es una protección y es lo que no se ha comunicado de esa manera. No se ha dicho, ahora van a estar en manos del Congreso, pero en realidad lo que el Congreso ha hecho es otorgarles una protección para que si un juez quiera denunciarlos, un fiscal quiere denunciarlos, no, antes tiene que pasar por el Congreso. ¿Es como el presidente de la República? Como el presidente, como los ministros, como los congresistas. O sea, tienen ese estatus ahora. Exactamente. O sea, que han elevado su estatus. Los hemos beneficiado, por supuesto que Pero sí. han dicho que no, que ustedes van contra ellos. Están llorosos, están quejosos. Claro, es la narrativa que se ha vendido en algunos medios de comunicación, que siempre ven en el Congreso, pues, decisiones negativas, ¿no? Y creo yo que es importante que todo funcionario pueda ser controlado. Nadie tiene corona en este país. Y en estos momentos, los titulares de la OMPE, del RENIEC, del Jurado Nacional de Elecciones, no responden ante nadie. Y ellos necesitan ser controlados como corresponde. Sí. Ahora, para ir avanzando un poco más, la coyuntura ha ido saliendo del tema de los Rolex y de las joyas de la señora Dina Boluarte, en el que he estado estacionado durante casi 3 semanas. Así es. Algunos medios miran con, digamos, pena que haya terminado el tema de los Rolex porque tienen que dedicarse a lo importante. Sí. Y acá, y se notó el domingo pasado, ya no había noticias trascendentes. Estabas dándole vueltas a lo sí. mismo. En realidad era una película bastante repetida, ¿no? Sí. Y ya sin nada nuevo. Y la misma gente comenzó a percibir ya un cansancio, ¿no? Absoluto. Sí. Ya. Pero yo voy un poco más. Primero, ¿qué opina usted de los medios de comunicación? Porque ha habido ahí, evidentemente, ciertos sesgos según algunas personas. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que existe una politización de la justicia, pero también creo que existe una politización de los medios, ¿no? Porque claro, no muestran o no informan con el mismo ahínco, con el mismo afán, otros casos también que son trascendentales. Por ejemplo, ¿en qué quedó la denuncia contra el señor Gorriti, contra el señor Sánchez, Vela, Pérez, ¿no es cierto?, de la Fiscalía? ¿En qué quedó el juicio de Toledo? ¿Alguno de nosotros acaso sabe cómo va avanzando el proceso contra el señor Toledo, siendo él el que conoce y sabe con quiénes se ha corrompido en el Estado peruano? Entonces, sobre esos temas prácticamente desaparecieron. Las mismas denuncias contra el señor Vizcarra. ¿Acaso no habíamos oído que fueron 2 los colaboradores eficaces que incluso devolvieron casi 1 millón de soles? ¿Dónde está esa información? Prácticamente se anuló. Así como el COVID desaparecía cuando de sacar a Merino se trataba, ¿no es cierto? Ya no había COVID. No había COVID. Y decían, esa marcha no contagia. No contagia, efectivamente, ¿no? Entonces el COVID desapareció. Igual desaparecieron todos esos casos por el caso del Rolex de Dina Boluarte. Que por supuesto se tiene que investigar, claro que sí, se tiene que investigar, es la presidenta. Nadie tiene corona, hemos dicho. Pero ¿y las otras noticias? Desaparecieron completamente. Eso es lo que uno le muestra y le demuestra, pues, que existe un sesgo en los medios de comunicación. Pero alguien podría decirle, congresista, eso es libertad de expresión. Sí, claro, pero digamos, tenemos también derecho a la información, ¿no? Los peruanos, y creo que los medios, si bien es cierto son privados, ellos deciden qué cosa, digamos,
pasan en sus programas, pero lo cierto es que es más que evidente, ¿no? El afán sobre un tema en particular y no realmente descubrir o combatir la corrupción en general. Sí. Ahora, el tema de la señora Boluarte con el señor Oscorima queda, digamos, en el ámbito de la Fiscalía en este momento, que va a continuar su trabajo. Así es. Y no hay nada más que decir al respecto, porque al Congreso no le compete, o van ustedes continuando con alguna investigación. Bueno, entiendo que desde la Comisión de Fiscalización se está queriendo investigar también el tema, incluso el señor Oscorima ha sido citado a la Comisión de Fiscalización donde guardó silencio, eso ya es de conocimiento público, pero creo yo que este es un tema que le atañe enteramente a la Fiscalía, ¿no? Una Fiscalía que además no ha dado muchas luces de ser imparcial. Sin embargo, ya tenemos una hipótesis fiscal del enriquecimiento ilícito, ya tenemos los descargos de la señora Dina Boluarte, que ella señaló que se trató de un préstamo, tenemos aún versiones diferentes, versiones contradictorias, a quien corresponde dilucidar esa información es a la Fiscalía. La Fiscalía nos dirá si es que la señora Dina Boluarte dijo la verdad o mintió. Y si mintió, tendría que demostrarlo con elementos probatorios. En función a eso, recién el Congreso podría tomar una decisión política. Antes no. Lo que se pretendió hacer con estas vacancias que se presentaron ante el Congreso es simple oportunismo político. Con una información incipiente, tú no puedes después presentar una vacancia presidencial. ¿Y quiénes la propusieron? Los mismos que blindaron por mucho tiempo al señor Castillo, quien además era acusado de corrupción, y no solo de corrupción, sino también de desestabilizar el sistema democrático. ¿Cuáles son los temas centrales del Congreso para las próximas semanas? Mira, hay un proyecto que está en la agenda del Pleno que lamentablemente todavía no se toca, a pesar de mi insistencia, porque he enviado oficios al presidente del Congreso, le he pedido a la presidenta de la Comisión de Constitución, me he parado en el Pleno a pedir que se priorice, y es el proyecto de reforma constitucional que busca impedir que aquellos que fueron sentenciados por terrorismo, traición a la patria, rebelión, narcotráfico, homicidio calificado, puedan postular un cargo de elección popular. ¿Por qué no se pone en debate y por qué no se vota? Mira, se puso el debate en la última sesión de la legislatura pasada y pasó un cuarto intermedio. ¿Por qué? Porque son esas cosas que uno no comprende. Por ejemplo, el general Quiabra pidió que se incluya a los que han sido sentenciados por omisión a la asistencia familiar. Yo pregunto, ¿qué tiene que ver eso con desestabilizar el sistema democrático? Absolutamente nada. Pero la lógica del general era, no, pues alguien que no pasa alimentos, ¿cómo puede ser presidente del país? Sí, yo también creo lo mismo. Pero se trata pues de, digamos, de hacer una excepción a la regla. La regla es que todos los que son rehabilitados, ¿no es cierto?, recuperen sus derechos civiles, ¿no? Y uno de los derechos civiles es el derecho a elegir o ser elegido. Pero hay que imponer ciertas limitaciones ponderando el sistema democrático cuando el delito haya sido, pues, ir justamente contra el sistema democrático, ¿no? Y no es el caso de una persona que no pasa la pensión adecuadamente. Efectivamente. Y así... ¿Y eso ha impedido que se continúe? Y eso ha impedido que se continúe, eso ha hecho que se mande un cuarto intermedio porque hay que consensuar el texto, ya que se necesitan 87 votos, ya que se trata pues de una reforma constitucional. Pero a ver, ahí Quiabra está solo, pues ya no está con APP. ¿O sí está con APP? Sí, con APP, claro, nunca se... Entonces, ¿APP ha hecho suyo digamos, esa opinión de Quiabra? No lo sé, porque quien solo se paró a pedir eso fue el mismo general Quiabra. Ya, ¿y qué piensan los fujimoristas de este proyecto? Mira, yo no veo... ¿No ha hablado con ellos? Con la presidenta de la Comisión de Constitución, ella me dice que sí, que efectivamente debemos verlo, pero que también depende del presidente del Congreso. Por eso es que la semana pasada le envié un oficio al presidente del Congreso pidiéndole que priorice ese debate. ¿Por qué? Porque está en la agenda del Pleno. O sea, no depende nadie más que del mismo presidente colocar ese proyecto en el debate del Congreso. Yo espero que se dé lo más pronto posible, porque mira, si no lo hacemos ahora, después va a ser muy tarde, ya que al tratarse de una reforma constitucional necesita votaciones en 2 legislaturas y necesitamos que esta reforma esté lista hasta antes de acabar este año para que cuando inicie el calendario electoral esa regla ya esté dentro de del procedimiento electoral 2026. De aprobarse este proyecto y convertirse en ley,
evitaría que el señor Antauro Humala sea candidato presidencial. Que el señor Antauro, que aquellos que se han levantado en armas contra el Estado, aquellos que han cometido rebelión, por ejemplo, un próximo, no sé, pues vamos a suponer que Castillo salga libre, salga sobreseída su causa y quiera postular, situaciones como esas, ¿no? Pero si son sentenciados. Si son sentenciados, con sentencia firme. Firme. Claro, eso, digamos, impediría que Antauro pueda postular en estas y en las próximas elecciones de todas maneras. Y que cualquier, digamos, persona que tuviera ese, digamos, background, ese currículum de haber asesinado o haber participado en una rebelión, un acto terrorista. Sí, claro, porque recuerda que el Tribunal Constitucional hace unos meses declaró inconstitucional una ley que justamente prohibía que los sentenciados por terrorismo puedan participar en elecciones populares. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional diciendo que eso iba en contra del principio de resocialización del reo, ¿no? Yo hasta ahorita no entiendo ese razonamiento, pero justamente para poder remediar esa situación a la que nos ha expuesto el Tribunal Constitucional es que estamos presentando esta reforma que todavía, repito una vez más, está allí esperando o durmiendo el sueño de los justos en la agenda del Pleno. O sea, ni siquiera está en una comisión, está ya en la agenda. Ahora, esta reforma o esta ley, esta reforma constitucional, sí, claro, en realidad es fundamental, es esencial, claro, para proteger el sistema democrático. Tenemos que ¿Cómo es posible que no se pongan de acuerdo? ¿Qué intereses hay? No comprender por qué algo así que es algo tan lógico. Yo imagino que del lado de la izquierda podría haber cierto reparo, porque recordemos que el señor Vladimir Cerrón está siendo investigado por terrorismo, ¿no? Entonces creen ellos... El señor Bermejo también. Claro, entonces podría ser que eso impida... Pues, me va a afectar. Exactamente, que impida que algunos vean con mucha alegría este proyecto, ¿no? Pero claro, si nos ponemos a pensar, si realmente queremos anteponer los intereses del país por encima de los personales, ese proyecto debería ser aprobado por unanimidad. No, o sea, yo pensaría que el fujimorismo, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso. Sí, claro. Me imagino que algunos otros más ahí, en los no agrupados, que hay un montón hoy día. Sí. Bueno, lamentablemente yo tengo que aceptar que no se está viendo ese proyecto con ese mismo interés con la que se vio, por ejemplo, la bicameralidad, o con la que se ha visto las AFP. Claro, las AFP, bueno, todos abocamos, chévere, pero esto también es importante, ¿no? No, esto es esencial, claro. Porque es claro que Antauro, con su prédica y su discurso de disrupción y su discurso antisistema, claro, tiene adeptos. Ahí hay un 10, 15%, 20% que está con él. Por él. Así es. ¿No? Ese es el voto antisistema que quiere ver al Perú arder. No le importa nada. Claro, y contra eso tenemos que preocuparnos, ¿no? Porque si no, el sistema democrático no logra defenderse de este tipo de personas, entonces es un sistema tonto en realidad. Es un sistema tonto. Así es, efectivamente. Y peor aún cuando los organismos que están para defender justamente el sistema democrático y el derecho de todos dice que sí pueden postular a los sentenciados por terrorismo, ¿no? O aquellos que han cumplido su pena. Eso es terrible. Y eso hay que solucionarlo lo más pronto posible. Y ahí está, esperando, durmiendo el sueño de los justos. Y otro proyecto que también hasta el día de hoy ni siquiera se debate, no se dictamina, que también está en la Comisión de Constitución, debo decir, es un proyecto que he presentado para impedir que sentenciados por corrupción sean dirigentes de partidos políticos. Ya, eso está un poco más complicado. Eso sí no creo que pase. Sí. Bueno, ahí he cumplido con presentar ese proyecto, porque creo que nadie que se haya manchado las manos apropiándose de lo ajeno o apropiándose de dinero público debería ser dirigente de un partido político, porque ahora los partidos políticos que tienen representación en el Congreso reciben financiamiento público aprobado por la misma población cuando fue al referéndum a marcar el sí, no. Entonces, y ahí están, ¿no? Porque hay una buena cantidad de dinero que está destinado para los partidos. Algo que yo siempre me he opuesto y me sigo oponiendo hasta el día de hoy. Prácticamente toda la reforma
que presentó Vizcarra es un desastre, en ese ¿no? referéndum es un desastre, empezando por la Junta Nacional de Justicia. Todo. Y creo yo que el camino correcto es ir deshaciendo de a uno. Y esa JJ se va a quedar como está, porque no, ustedes han quedado paralizados después de lo que el Poder Judicial determinó. Justamente en el Congreso el día miércoles se ha aprobado otorgarle facultades al presidente del Congreso para que presente una nueva demanda competencial ante el Tribunal Constitucional y que pueda, pues, el máximo intérprete de la Constitución dilucidar si lo que hizo ahora este Poder Judicial es correcto o no, cosa que a mí, yo lo veo un sinsentido. He votado a favor, por supuesto, porque tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, pero yo veo un sinsentido el hecho de que cada vez que el Poder Judicial a unos jueces se le ocurre hacer algo, tenemos que ir cada rato al Tribunal Constitucional. Se supone que se supone que el Tribunal Constitucional en la demanda competencial que ya cerró el tema, lo zanjó completamente. Se supone, ¿no? Pero siempre hay jueces, pues, aplicando el famoso control difuso, ¿no? Dicen, no, pero aquí ha habido una vulneración del derecho fundamental de estas personas. ¿Y dónde está la vulneración? En las formas. Oye, pero si en la forma no hay afectación, en todo caso, dime si había una afectación en el fondo, no en la forma, ¿no? Sin embargo, ya sabemos, pues, que aquí muchas veces hay jueces al sastre y jueces además que están en proceso de ratificación. Wow, por ellos mismos, por la JNJ. Por ellos mismos. O sea, que cómo van a votar y los ahora jueces. Ya nos hemos enterado que la señora Inés Tello ha regresado para sacar una resolución contra la fiscal de la Nación, Patricia. Ese es su objetivo y su misión. Esa es su única misión en la Junta Nacional de Justicia. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que hay casi el 70% de jueces previsionales en nuestro país, ¿no? Que solamente sirven para ser comparsa del presidente del Poder Judicial o de los líderes de los jueces supremos. Terrible la situación de nuestro sistema de justicia. Muy bien, como les interesa por acompañarnos. Gracias. Muy amable. Amigos, eso es todo. Por hoy nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.